Hola, buenos días. Yo soy el doctor Rodrigo Alfonso Martín Salas y les voy a hablar un poquito de lo que es el análisis cuantitativo y cualitativo de la actividad cerebral por medio de imágenes de resonancia magnética. Vamos a ver ciertos principios y aplicaciones dentro de lo que se da por resonancia magnética funcional principalmente. Entonces, ya sabemos que la técnica de resonancia magnética tal cual me permite generar imágenes de muy buena resolución. Obviamente aquí en la parte de resonancia magnética vamos a tener siempre nuestros pros y contras y pues no vamos a tener siempre compararnos, siempre va a haber una comparación con respecto a otras modalidades de imagen. Por ejemplo, aquí pros y contras que tenemos con la resonancia magnética, pues una contra principal, el tiempo de adquisición. Un pro que tenemos dentro de la resonancia magnética funcional pues es de que no utilicemos radiación ionizante, simplemente estamos obteniendo la información debido a las propiedades de los tejidos y además pues no vamos a estar irradiando prácticamente al paciente con cierta radiación dañina. Principios de resonancia magnética, pues básicamente sabemos de que en ausencia de un campo magnético los núcleos, principalmente de hidrógeno, pues van a estar orientados en todas direcciones, van a estar girando en direcciones totalmente distintas. Cuando nosotros introducimos a nuestro paciente a un imán, cuando estamos a punto de hacer nuestro estudio de resonancia magnética, pues ahora esos átomos, esos protones que tenemos de los tejidos, se van a alinear de forma paralela o antiparalela. Al estarse alineando de forma paralela o antiparalela, vamos a estar generando un vector de magnetización, el cual pues nosotros vamos a poder estar excitando por medio de ondas de radiofrecuencia. Entonces, ya que tengo yo la excitación, que le estoy mandando energía a ese sistema y lo está absorbiendo, quito mis ondas de radio y entonces el sistema va a tender a liberar energía. Y esa energía, pues, yo la puedo estar captando por medio de antenas, en forma también de ondas de radio, y todas esas señales que yo puedo estar acumulando, las puedo convertir en lo que sería una imagen por resonancia magnética, o, pues en el caso más sencillo, pues un espectro de lo que puede estar ocurriendo dentro de algún tejido. Entonces, de lo que vamos a hablar es la actividad cerebral, pues han existido diferentes técnicas por las cuales pues, desde hace mucho tiempo se ha estado tratando de ver cómo se está dando la actividad cerebral y cómo está variando esta actividad cerebral. Uno de los principales, o los primeros, de las primeras técnicas que se emplearon para la actividad cerebral, pues fue tratar de estar observando la actividad eléctrica. Esto por medio de lo que es el electroencefalograma. El problema de esto es de que pues, es muy superficial ahí la señal que estamos tratando de obtener. Posteriormente, pues se tienen las técnicas de medicina nuclear, que ahí estamos tratando de censar principalmente el metabolismo celular dentro de regiones neuronales. Y finalmente, digamos que las técnicas más recientes serían técnicas por medio de resonancia magnética y también por medios ópticos para tratar de censar más que nada esta actividad cerebral sin tener que ser tan invasivos o tener que mandarle cierta energía ionizante a los pacientes. Y bueno, en 1990 se dio el primer estudio, que es el cual estaba describiendo cómo podemos detectar nosotros esta actividad cerebral por medio de técnicas de resonancia magnética. En 1990, Ogawa fue el primero que empezó a describir que efectivamente nosotros podemos estar observando cambios en las señales de resonancia magnética cuando estamos consumiendo oxígeno. Entonces las neuronas van a estar consumiendo oxígeno y me van a cambiar las propiedades del entorno y posteriormente ya puedo poder estar generando lo que es la imagenología por resonancia magnética funcional. El consumo de oxígeno, cómo va variando las cantidades de oxígeno dentro de lo que es la sangre, podemos medir diferencias en lo que es la señal de resonancia magnética a nivel del cerebro. Entonces, la resonancia magnética tal cual me va a estar estudiando más que nada lo que me permite ver a la piel, mientras que la resonancia magnética funcional me permite estudiar los procesos funcionales del cerebro. ¿Sí? Vamos a estar viendo ahorita nuestros principios físicos y fisiológicos por los cuales yo puedo empezar a detectar
cambios dentro de la señal del cerebro para poder obtener nosotros una señal y posteriormente pues, ver las imágenes bien bonitas que vemos generalmente de resonancia magnética funcional y que nos está representando a final de eso, ¿sí? Entonces, nosotros, por medio de la resonancia magnética funcional, sabemos que va a ser una técnica que me permite medir de forma indirecta lo que es la actividad cerebral del cerebro. Bueno, perdón por la redundancia, pero vamos a poder ver más o menos cómo es el consumo de oxígeno dentro del cerebro para poder darnos una idea de cómo es esa actividad de ciertos grupos neuronales. El principio por el cual se rige esta técnica es debido a la respuesta hemodinámica. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente el consumo de oxígeno dentro de algunos grupos neuronales y a final de cuentas, pues voy a poder observar diferencias en la señal que estoy adquiriendo. Lo que generalmente conocemos como volt, ¿sí? Que para muchos llega a ser un contraste, particularmente para mí no es un contraste, sino que es más bien una técnica que estamos aplicando por medio del procesamiento de imágenes y ahorita vamos a ver un poquito de eso, ¿sí? Pero básicamente la técnica volt quiere decir que estamos dependiendo de los niveles de oxígeno que existen dentro de la sangre, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo aquí mi neurona, tengo mi flujo sanguíneo y dentro de lo que es la sangre, pues yo voy a se contiene principalmente lo que es la hemoglobina. Dentro de la hemoglobina, entonces, yo tengo pues, prácticamente dos estados. Una cuando tiene el oxígeno, que sería la oxihemoglobina, y cuando se retira ese oxígeno, tenemos la presencia de deoxihemoglobina, que básicamente es lo que estamos tratando de censar. Cuando se está consumiendo ese oxígeno, los niveles de oxihemoglobina. ¿Y por qué la oxihemoglobina? Pues básicamente aquí tenemos representada una estructura de lo que es la hemoglobina. Dentro de esa hemoglobina tenemos 4 grupos M. Cada uno de esos grupos M va a tener hierro, ¿sí? En presencia de oxígeno, ese oxígeno me está tapando o me está apantallando prácticamente ese hierro y entonces yo no voy a tener ninguna reacción prácticamente con lo que sería el campo magnético que yo le estoy aplicando al cuerpo. En ausencia de ese oxígeno, entonces vamos a tener que la deoxihemoglobina se va a comportar como una sustancia paramagnética. ¿Qué quiere decir que sea paramagnética? Pues que a final de cuentas va a tender a presentar un pequeño campo magnético también dentro de su propia estructura y eso debido a los cambios que tenemos del oxígeno. Entonces, ese hierro va a estar interactuando ya con lo que es el campo magnético que yo le estoy aplicando al cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos realizando una actividad o hacemos el consumo de oxígeno neuronal, vamos a tener una respuesta hemodinámica, ¿sí? Esta respuesta hemodinámica, pues básicamente me está interpretando cómo es ese consumo de oxígeno a lo largo del tiempo dentro de lo que es el metabolismo de la misma neurona, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a tener es de que nuestra señal volt va a depender de varios factores realmente. Uno va a ser principalmente del volumen sanguíneo, ¿sí? Aquí siempre vamos a tener muchos problemas y es una de las consideraciones que necesitamos dentro de lo que es el análisis de las señales de resonancia magnética para poder adquirir o poder generar nosotros una resonancia magnética funcional. Por ejemplo, estamos dependiendo mucho de lo que es el volumen sanguíneo, vamos a depender también del flujo sanguíneo. Obviamente, si nuestro paciente, si la persona a la cual se le está realizando un examen funcional, pues si tiene algunas lesiones estructurales, vamos a tener pérdidas de señal, no va a ser tan precisa en nuestra técnica. En cuanto al flujo, por ejemplo, si tenemos que el paciente está tomando medicamentos que reducen un poquito el flujo sanguíneo, pues también podemos llegar a tener ciertos problemas al estar adquiriendo la señal. Del paciente también vamos a estar dependiendo mucho. Si se mueve mucho, pues obviamente la técnica de resonancia magnética por sí sola es muy susceptible al movimiento. Y eso, pues, por ejemplo, si llega a tener mucho dolor o está muy incómodo, pues nuestro estudio se puede desperdiciar por completo. Vamos a depender también del mismo consumo de oxígeno que va a tener el paciente.
Por ejemplo, si tengo enfermedades degenerativas o el mismo paciente presenta ya problemas de hipoxia, pues ahí también debemos hacer ciertas consideraciones para realizar lo que sería el examen por resonancia magnética funcional. Y por otros factores, por ejemplo, problemas técnicos, pues nunca falla que nuestros técnicos pues nomás nos pueden o no saben realmente hacer este tipo de estudios. Y por ejemplo, aquí una de las grandes soluciones que tenemos es que los estudios de resonancia magnética funcional actualmente ya se deben hacer en conjunto, ya debe ser una técnica o adquisiciones totalmente multidisciplinarias. ¿Esto qué implica? Pues, por ejemplo, que se tenga un médico, que se tenga un psiquiatra, que se tenga un psicólogo, que se tenga un neurólogo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para conjuntar bien un examen y de esa forma poder tener una mejor calidad de lo que sería la señal de resonancia magnética funcional. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando estamos realizando una actividad, vemos que nuestra respuesta hemodinámica pues va a cambiar en cierta medida. ¿Esto qué quiere decir? Se va a extender. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a final de cuentas yo voy a tener un estímulo y al momento que estoy presentando un estímulo, nuestros grupos neuronales empiezan a consumir más oxígeno, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tener un incremento en lo que sería la deoxihemoglobina. Posteriormente, cuando estamos realizando un trabajo, una tarea, ya sea que estamos pensando, que estamos moviendo la mano, que estamos poniendo atención, algún estímulo, pues vamos a tener que ese consumo de oxígeno se va a mantener durante un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, por eso hemos modificado aquí un poco nuestra respuesta hemodinámica. Y a final de cuentas, hay un tiempo en el cual, pues, siempre necesitamos un descanso, ¿no? Hasta nuestras neuronas van a necesitar un cierto descanso. Y aquí corremos siempre un peligro al momento de realizar un experimento o de estar obteniendo imágenes por resonancia magnética funcional. Si nosotros no entendemos bien esta respuesta y, por ejemplo, le presentamos al paciente o incluso hasta en nuestros sistemas preclínicos que utilizamos animales, si extendemos mucho el tiempo en el cual estamos tratando de adquirir nosotros esos cambios de hemoglobina, pues esta respuesta se va a tender a acostumbrar, por así decirlo, ¿sí? Y entonces, pues esta línea pues, va a tender prácticamente a mantenerse totalmente estable. O puede haber momentos en los cuales dice, pues yo ya no quiero seguir trabajando más y decae mucho antes de que nosotros terminemos realmente los estímulos. Entonces aquí siempre debemos de tener cuidado en la forma en cómo estamos adquiriendo las imágenes por resonancia magnética funcional. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que estaríamos viendo? En cuanto a las señales de resonancia magnética, tal cual, cuando yo tengo el flujo de sangre oxigenada, pues yo voy a tener una respuesta, una curva de relajación que nosotros denominamos como T2, pues de este tipo. Pero entonces, cuando se empieza a presentar el consumo de oxígeno, van a cambiar las propiedades, obviamente, ya de ese flujo, ¿sí? Voy a empezar a tener propiedades ya paramagnéticas que le voy a estar sumando a estas curvas de relajación. Y esas curvas de relajación, pues, van a cambiar por completo, ¿sí? Esos cambios dentro de las señales, a final de cuentas, es lo que me permite tratar de estar observando que efectivamente cuando estoy realizando alguna actividad, cuando esos grupos neuronales están consumiendo oxígeno, pues van a presentar una diferencia en la señal. Y a final de cuentas, todo eso es lo que nosotros vamos a estar tratando de poder estudiar, tratar de poder evaluar dentro de lo que es la resonancia magnética funcional. Entonces, a final de cuentas, nosotros pues vamos a estar viendo mapas de este tipo en los cuales nos están señalando regiones donde hay alguna actividad y por lo tanto hay un cierto consumo de oxígeno y yo puedo relacionarlo entonces ahora sí con esa respuesta hemodinámica que habíamos comentado anteriormente, ¿sí? Y entonces justamente aquí es donde ya se empieza a complicar un poquito el asunto. La forma en cómo yo voy a pasar de estas imágenes neuronales ya a las imágenes funcionales. Entonces, de todo ese flujo sanguíneo, ¿cómo es que efectivamente yo voy a poder relacionar las imágenes funcionales con imágenes totalmente anatómicas? ¿Para qué? Para poder tratar de localizar de mejor forma posible los puntos donde efectivamente estoy tratando de
sensar que hubo una actividad debido a ese consumo de oxígeno. ¿Okay? Y entonces, para poder nosotros realizar un análisis de lo que serían las imágenes por resonancia magnética o la técnica de resonancia magnética, debemos de considerar varios pasos. Por ejemplo, pues el tipo de imágenes que estoy adquiriendo. Las imágenes que generalmente nosotros estamos adquiriendo pues provienen de una técnica de adquisición muy rápida dentro de lo que es la resonancia magnética. Técnicas que se llaman generalmente imágenes EPI, ¿sí? Que son imágenes que puedo estar alcanzando o estar obteniendo todo un volumen, un stack de varios cortes. Generalmente estamos hablando de alrededor entre 20, 30 cortes en menos de 2 segundos. ¿Sí? Obviamente pues ahí vamos a tener varios problemas, porque la calidad de las imágenes va a ser muy pobre. Después de que estoy adquiriendo todas esas imágenes, pues ahora sí, ¿qué voy a hacer con esas imágenes? Debo de hacerles un preprocesamiento. Y ahorita vamos a estar hablando un poquito también de ese preprocesamiento que nos estamos refiriendo. Posterior a eso, necesitamos hacer un análisis estadístico. Nos vamos a centrar en unos minutos más en estos dos puntos principales. ¿A qué me refiero con lo del preprocesamiento y a qué me refiero con el análisis estadístico? ¿Para qué? Para posteriormente ya tener una presentación final de lo que serían mis imágenes y ya poder decir si efectivamente hubo o no hubo una actividad cerebral. Para que nos demos una idea, para poder generar nosotros experimentos o adquisiciones de resonancia magnética funcional, nosotros generalmente estamos hablando de que vamos a adquirir alrededor de 3000 imágenes. Pues, realmente no es nada sencillo poder hacer esto, ¿sí? Estamos hablando de más de 3000 imágenes que vamos a tratar de estar analizando una por una para decidir si efectivamente hay o no cambios en las señales que estoy tratando de adquirir. Y vean, por ejemplo, cómo es la calidad o la resolución que yo obtengo a partir de estas imágenes totalmente rápidas. Un estudio no debería de durar más de 10 minutos. ¿Por qué? Por esas cuestiones que les comentaba hace unos minutos, de que si no, nuestra respuesta hemodinámica se va a tender a acostumbrar y ya no vamos a poder estar diferenciando realmente si existen cambios o no dentro de las señales que tenemos. Y antes de generar todo este tipo de análisis, nosotros debemos de saber también cómo es que vamos a presentarle a nuestro paciente los diferentes estímulos. Debemos hacer diferentes diseños para poder estar estimulando al paciente y darnos o tener más o menos una idea de qué áreas dentro del cerebro son las que nosotros pretendemos que se activen en cierta medida debido a esa estimulación que le estamos presentando. Tenemos diferentes diseños experimentales. Por ejemplo, el más sencillo es hacer diseños por bloques. Es decir, pues hagamos una analogía, pues, es prender y apagar el cerebro. Y eso lo pongo entre comillas, ¿no? Porque obviamente ya sabemos que el cerebro pues, nunca se va a apagar. Pero simplemente lo que vamos a estar haciendo es presentar por bloques regiones donde yo no voy a presentar una estimulación y regiones donde yo voy a presentar una estimulación. Y vean, más o menos así sería la señal que estaría correspondiendo a esa respuesta hemodinámica debido a cada uno de esos bloques. Tiene sus ventajas y sus desventajas este tipo de diseño de bloques. Una de las principales ventajas pues, son diseños relativamente muy rápidos y muy sencillos de hacer. La desventaja es de que, pues, por esa misma costumbre que puede llegar a tener algunas regiones cerebrales, pues ya no voy a poder realizar un buen análisis. ¿Por qué? Porque puedo obtener ya falsos positivos dentro de lo que sería el análisis que estoy obteniendo. Entonces, se tienen otros diseños experimentales que serían por eventos relacionados. Aquí, Rodrigo, entonces, cuando hablas de acostumbrar, estás hablando de que la gente se habitúa al estímulo. Los grupos neuronales como que se tienden a acostumbrar. Es un proceso físico. Es un proceso fisiológico más que nada. Ajá. Entonces, esa respuesta hemodinámica, pues, ya no tiende a responder realmente como nosotros queremos. Hay una respuesta, lo vuelves a presentar la 10ª vez que lo presentas, y
ya no hay una respuesta del sistema neuronal. Se puede acostumbrar un poquito ese sistema neuronal. Entonces lo que queremos hacer es acortar un poquito esos bloques. ¿Para qué? Para que no tengamos toda esa respuesta, digamos, constante todo el tiempo. Okay. Y bueno, tenemos también diseños experimentales por eventos relacionados. ¿Esto qué quiere decir? Pues generalmente estamos combinando por bloques nuevamente distintos tipos de estimulaciones. Por ejemplo, podemos hacer un tipo de estimulación auditiva y visual al mismo tiempo, y de esa forma podemos darnos una idea en procesos cognitivos que puede llegar a tener el paciente. Aquí les pongo un ejemplo. Pues puede estar escuchando aquí el paciente el sonido de un martillo, pero le pueden estar presentando al mismo tiempo pues un proceso de que se están tecleando dentro de una computadora. Entonces tiene que relacionar eso. ¿Es correcto lo que estoy escuchando con respecto a lo que estoy viendo? Pues ahí es como que una toma de decisión y tratar de ver ciertos procesos cognitivos. Y hay veces que pues se tratan un poquito de combinar los dos diseños experimentales para poder estar mejorando un poquito la calidad de las imágenes. Y entonces aquí vamos a tener ese problema que les mencionaba. Yo voy a tener imágenes de tipo EPI que vean más o menos la resolución, cómo sería, y nuestras imágenes anatómicas pues son de muy alta resolución. Entonces el problema siempre va a ser empatar esto con esto. ¿Para qué? Para determinar que efectivamente dentro de regiones cerebrales pues yo voy a tener cierta estimulación, cierta actividad, ¿sí? Entonces, lo que a mí me interesa más aquí es empatar que efectivamente lo funcional va a coincidir con la parte anatómica, ¿sí? Sabemos que dentro del cerebro, con que nos movamos 1 o 2 milímetros, pues corremos el riesgo de que pues, estamos dentro de dos regiones totalmente distintas, ¿sí? Pues, pensando más o menos en lo que sería la corteza motora, en lo que sería la parte del músculo. Por ejemplo, si yo me muevo 1 milímetro para arriba, pues supongamos que yo estoy dentro del área que me ayuda un poquito al control de la mano, pero si me muevo 1 milímetro para abajo, pues estoy dentro del área que se dedica a lo que sería el movimiento de la pierna, ¿sí? Entonces, dentro de una cirugía, si yo me muevo 1 milímetro de arriba o abajo, pues le puedo estar afectando por completo ahí ya la función al paciente, incluso pues, hasta lo puedo matar. Entonces, aquí es muy importante tratar de tener la mayor exactitud posible para poder empatar este tipo de cosas. Vean unas imágenes que nosotros obtuvimos dentro de lo que fueron nuestros primeros intentos de la resonancia magnética funcional. Aquí tenemos una serie de imágenes de ratas. Estas son imágenes adquiridas de forma rápida, serían imágenes tipo EPI, y nuestro mayor reto en ese entonces era empatar toda esa información, todo el análisis de todas estas imágenes, de todos estos volúmenes de imágenes, dentro de imágenes totalmente anatómicas, ¿sí? Entonces, el proceso realmente no es tan sencillo. Se va a ver un poquito sencillo, pero no es sencillo. Debemos de tener varias consideraciones para poder llegar a empatar toda esta información que vamos a poder obtener hacia este mundo anatómico, ¿sí? Estamos hablando de resoluciones totalmente distintas. Y entonces, este procesamiento de imágenes, a final de cuentas yo necesito, obviamente, mis imágenes. Pero entonces, ahora sí, estas imágenes, ¿qué voy a hacer? Debo de hacer una serie de pasos para poderlas hacer empatar dentro de lo que serían mis imágenes anatómicas y poder dar una mejor certeza de que efectivamente yo estoy parado en regiones del cerebro que efectivamente están realizando alguna actividad o un consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, necesitamos llevar una serie de pasos, ¿sí? Realmente ordenados. El primer paso es la realineación de imágenes. Posteriormente hacemos un corregistro de imágenes para generar después una normalización. Ya que tengo todas mis imágenes normalizadas, las puedo filtrar, y ya con todo este filtrado de imágenes que ya tengo procesadas todas mis imágenes, pues puedo hacer ahora sí todo un análisis estadístico. Rápidamente les voy a hablar de estos pasos. Dentro de lo que es la realineación de las imágenes, pues primero yo debo de hacer unas consideraciones temporales. Es decir, yo necesito primero pensar que mis imágenes, independientemente del tiempo que me tardé en
estarlas adquiriendo, las estuve adquiriendo realmente al mismo tiempo. Y entonces yo debo de hacer un orden ahora en el tiempo sobre todos los cortes que empecé a hacer. Posteriormente a eso, necesito considerar que la técnica pues, es muy sensible a lo que son movimientos. Yo lo que quiero es de que todas mis imágenes que yo voy a estar analizando tengan el mismo origen, considerarlas que prácticamente no se movieron, ¿sí? Entonces necesito hacer un procesamiento ahora de realineación. Obviamente pues, lo que más nos gustaría es de que el paciente se quedara inmóvil todo el tiempo. Pues prácticamente amarrarle la cabeza, amarrarle los brazos, amarrarle todo el cuerpo a la mesa, pero eso no es posible, ni éticamente ni físicamente, ¿sí? Entonces, a menos de que tengamos, por ejemplo, a nuestro paciente sedado, pues podemos reducir un poquito ahí los movimientos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues básicamente, por la suma de los cuadrados de las diferencias, yo puedo reajustar un poquito todas mis imágenes, puedo estar viendo, pues, en qué sentido se empezaron a mover ciertos píxeles para realinearlos posteriormente. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo aquí es tratar de ver en qué momentos se pudo estar moviendo el paciente. Y eso lo puedo estar viendo en 6 direcciones realmente, ¿sí? Lo que serían 3 movimientos de traslación y 3 movimientos de rotación. Este paso es muy importante. Por ejemplo, si vemos de que aquí el movimiento se generó en más de 1 milímetro, tendremos que desechar por completo nuestro estudio. ¿Por qué? Por las cuestiones que les comentaba anteriormente. Si yo me muevo por lo menos 1 milímetro dentro de lo que es el cerebro, estoy cambiando totalmente de alguna región cerebral y por lo tanto, pues puedo tener ciertos falsos positivos o falsos negativos. Y eso es lo que menos queremos. Queremos una alta especificidad realmente al momento de hacer todo este análisis. Ya que tengo yo todos estos resultados de cuánto se movió tanto de forma en el eje de traslación y de rotación, pues ahora sí puedo remuestrear todas estas imágenes, ¿sí?, en una sola dirección. Y ahora sí, ya puedo tener todas mis imágenes ordenadas. Posterior a lo que sería esta parte de la alineación, pues yo necesito hacer un corregistro. Hacer un corregistro de las imágenes quiere decir de que a final de cuentas yo esas imágenes que estoy adquiriendo puedo sacar un valor medio y ese valor medio lo debo de pasar o lo debo de extrapolar a una imagen que me dé ciertas coordenadas ya establecidas. Es decir, lo voy a mandar hacia un mundo de referencia. Y para eso, por ejemplo, en el caso de las ratas, nosotros podemos estar mandando todas estas imágenes funcionales, digamos, este fue el resultado de imágenes promedio. Esta es una imagen totalmente anatómica y lo que quiero hacer es extrapolar toda esta información hacia este mundo para que empaten estas dos formas. Generalmente lo que hacemos, después de que hago ese corregistro, pues ahora es mandarlo a un eje de coordenadas ya establecido. Es lo que yo estoy llamando como la normalización. Es decir, pues ya que tengo todas mis imágenes de corregistro con la imagen anatómica, pues ahora esas imágenes las voy a mandar a un eje ya bien establecido, a un mapa bien establecido. Por ejemplo, en el caso de imágenes de cerebro humano, generalmente lo que se hace es hacer una normalización hacia lo que sería un atlas de Tyler, en el cual pues ya me está dividiendo en diferentes regiones el cerebro y por medio de coordenadas ya me puedo asegurar en qué región del cerebro realmente estoy ubicado. Entonces, básicamente mandar todo esto hacia este mapa. Y ahora sí, ya puedo determinar en qué puntos puedo estar parado al momento que yo haga todo mi análisis estadístico y compararlo con lo que sería mi atlas de referencia. Y lo mismo podemos estar haciendo en el caso de las ratas. Este fue un paso pues, realmente muy pesado cuando estábamos haciendo el posgrado, porque en su momento digitalmente no existía este tipo de atlas, ¿sí? Entonces todo se tuvo que hacer prácticamente a mano, tratar de empatar todos esos datos que nosotros estuvimos procesando hacia un espacio totalmente anatómico y tratar de localizarlo pues
en lo que sería un atlas, que en el caso de roedores es el atlas de Paxinos, ¿sí? Y ahí se hace también una analogía más o menos de lo que se ve en Taylor, pero en el mundo de los roedores. Los problemas de la normalización que llegamos a tener, si no hacemos un buen procesamiento, una buena normalización, pues podemos estar fuera de zonas que realmente se están activando. Entonces, yo puedo llegar a tener un mal acomodo, por así decirlo, y entonces podemos tener patologías que se puedan llegar a confundir con lo que realmente tiene el paciente. Y finalmente, pues podemos hacer diferentes tipos de filtrado ya para eliminar principalmente ruidos externos de nuestras imágenes, ¿sí? Y ahora, aquí ya se empieza a complicar un poquito el asunto. Bueno, si de por sí parece que es todo complicado, pues ahora se me va a complicar un poco más. ¿Por qué? Porque yo generalmente lo que tengo que hacer, ya que tengo todo este conjunto de imágenes, pues quiero ver las diferencias entre las imágenes, ¿sí? ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Hacemos un análisis estadístico que principalmente se basa en un modelo lineal generalizado. ¿Esto qué quiere decir? Que con todos mi paquete de imágenes, yo voy a estar analizando punto a punto, píxel a píxel dentro de las imágenes, las diferencias que pueden estar existiendo cuando hay activación y cuando no hay activación, o cuando yo estoy suponiendo que va a haber activación y cuando supongo que no va a haber ninguna activación. Y entonces, estadísticamente, yo lo que trato de ver es de que existen o no diferencias significativas dentro de esos puntos. Dentro de las señales que les presenté al principio de esas curvas de T2, pues ahí viene muy exagerado realmente el cambio que se puede dar entre el consumo de oxígeno y cuando no hay consumo de oxígeno. Pero las diferencias son muy pequeñas. Y además, entonces, dentro de esas pequeñas imágenes, pues lo que nos interesa es determinar estadísticamente si va a haber o no una diferencia significativa entre las intensidades que yo estoy captando. Entonces, este modelo lineal generalizado, pues básicamente me está tratando de ver, pues de forma muy sencilla, las diferencias que yo puedo estar representando de forma vectorial entre los datos que estoy observando, los datos que yo estoy adquiriendo, y voy a tratar de estar estimando ciertas ponderaciones, ciertas variables prácticamente que me van a dar por resultado si efectivamente si existe o no existe una diferencia significativa entre todos esos píxeles. Entonces, esta forma vectorial yo la puedo expandir a una forma totalmente matricial. Y ahora sí, pues nuevamente yo lo que trato de ver son los cambios dentro de esas ponderaciones y debo estar considerando al final de cuentas todo el error que puedo estar acarreando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese error pues, me puede aumentar o reducir la posibilidad de que puedo estar observando algunos cambios entre lo que sería la actividad cerebral, ¿sí? Y entonces yo puedo llegar de forma matricial a este tipo de modelado. Entonces, lo que más me interesa a mí es obtener esas estimaciones de esas betas que estoy tratando de observar. Entonces, dentro de un estudio, pues imagínense, yo voy a tener pues corrido toda una forma de píxeles, ¿sí? Ciertas intensidades dentro de los píxeles que me pueden dar, por ejemplo, este tipo de curvas dentro de lo que es píxel a píxel. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero determinar si dentro de esta columna, que cada píxel corresponde a un píxel de cada imagen, pues determinar si efectivamente estas ponderaciones me están representando un cambio significativo o no de un píxel con respecto al otro, ¿sí? Entonces, todas estas imágenes que yo ya tengo preprocesadas, pues me voy a colocar en el mismo punto de cada una de esas imágenes que obviamente van a estar empatando y tratar de determinar si va a existir o no una diferencia significativa dentro de todos esos cambios, ¿sí? Yo lo puedo ver entonces ya de esta forma matricial, pues con los diferentes estimadores, a final de cuentas, y pues con los valores que estoy tratando de observar. Y a final de cuentas,
yo quiero estar llegando a una cierta solución para la cual yo voy a determinar que estos estimadores me van a dar o no una diferencia significativa entre el análisis de píxel a píxel. Entonces, si ya lo veamos prácticamente de forma matricial, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo. Vamos a tratar de determinar estas dos betas a partir de todo un conjunto de matrices. Por ejemplo, en estos casos, pues el beta 1 corresponde a cuando no tengo presentado un estímulo, y ver la diferencia cuando tengo esa beta, cuando se presenta el estímulo. Y entonces, ahora sí, de manera global, dentro de ese píxel que me estoy colocando, pues determinar si la diferencia entre beta 1 y beta 2 va a ser totalmente significativo o no ese cambio que estoy tratando de determinar. Y entonces nosotros podemos llegar a tener o a generar diferentes matrices dentro de lo que es la resonancia magnética funcional. En este caso, pues vean, les presento de 5 sujetos cómo podemos estar armando todas esas matrices, ¿sí? Entonces, lo interesante que tenemos también aquí en la parte de resonancia magnética funcional es de que yo puedo hacer análisis entre sujetos y entre un solo sujeto. De esta forma, pues yo puedo decir que generalmente lo podemos encontrar como un análisis de primer nivel, es decir, un análisis entre un solo sujeto, o un análisis de segundo nivel, que ya contiene, por ejemplo, ahí el análisis que se trata de ver para diferentes sujetos, ¿sí? Y de esta forma, pues, si nos vamos a un análisis de segundo nivel, pues tratamos de generar mayor confianza al momento de obtener nuestros resultados. Y todo esto es lo que podemos estar obteniendo a partir de ese análisis estadístico. Yo me puedo parar dentro de alguna región donde efectivamente estoy censando un cambio significativo en las señales de cada uno de los voxeles, y además de eso puedo estar viendo estadísticamente cómo se están comportando todos los píxeles que hay alrededor de un píxel central. Yo puedo obtener una región de interés, y a partir de esa región de interés puedo hacer un análisis estadístico global dentro de alguna región. Y es ahí también, por ejemplo, donde podemos estar determinando esos análisis cuantitativos dentro de lo que es la resonancia magnética funcional. Dependiendo del nivel de cambios significativos que puedo estar observando dentro de todo mi procesamiento, dentro de todo el análisis, pues puedo verlo también de forma global, cómo está dentro de su entorno los cambios que me pueden estar presentando, estos cambios que puedo observar dentro de mis resultados finales. Y finalmente, pues yo ya puedo presentar este tipo de resultados. Ya puedo estar observando o puedo estar montando, digámoslo así, esos cambios significativos dentro de lo que serían mis imágenes totalmente anatómicas. ¿Para qué? Para poder localizar de mejor forma en qué regiones del cerebro hubo o no hubo una actividad cerebral. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Esto fue parte de lo que realicé dentro de lo que fue mi posgrado. Hicimos un estudio de resonancia magnética funcional en roedores que presentaban algún tipo de desnutrición. Ya generalmente tratábamos de clasificar en desnutrición de segundo a tercer grado, y de esa forma pues, le presentábamos un estímulo a los roedores. Entonces dividimos en dos grupos ahí nuestros sujetos, un grupo control y un grupo totalmente experimental. Vean que efectivamente en el grupo control únicamente veíamos actividad única y exclusivamente en la región correspondiente a la corteza somatosensorial, ¿sí? Eso esperábamos, ¿sí? Pero en nuestro grupo experimental veíamos que prácticamente el cerebro se prendía pues como un árbol de Navidad. No tenía un patrón, no tenía una región en específico. Sí se llegaban a tener actividades en corteza somatosensorial, pero veamos que tenían diferentes actividades en otras regiones del cerebro. Si comparábamos, por ejemplo, nuestra respuesta dentro de cada una de esas regiones, lo que veíamos con respecto a nuestro grupo control y a nuestro grupo experimental, pues podíamos obtener este tipo de curvas de forma promedio, en el cual
pues me está dando una idea más o menos de cómo era el porcentaje o el cambio en la respuesta Volt dentro de mi grupo control, y la podemos comparar con respecto al grupo experimental. ¿Esto qué quería decir más o menos? Había mayor consumo o nos dio la idea de que pudo haber existido un mayor consumo de oxígeno en las ratas desnutridas. ¿Todas eran desnutridas? No. ¿O el control estaba bien? El control estaba bien. ¿Y el experimental estaba bien? El experimental estaba desnutrido. No se les presentó un estímulo específico. A las dos fue el mismo tipo de estímulo. El mismo estímulo. Fue un estímulo eléctrico en las vibrisas. Eso es. Sí. Entonces, ¿para qué? Para determinar que efectivamente, o tratar de observar únicamente la respuesta en lo que iba a ser la corteza somatosensorial. Y además, vimos un cierto patrón común dentro de lo que eran nuestras ratas experimentales. Veamos que en todas había presencia de activación en cerebelo, en hipocampo y en hipotálamo, ¿sí? Y sus respuestas eran totalmente distintas. Curiosamente, en el cerebelo veíamos que existía un mayor consumo de oxígeno, o nos daba la idea o la impresión de que iba a existir un mayor consumo de oxígeno, a comparación a otras regiones. Y si además vimos de que, en este caso, pues la respuesta de ese consumo o esa respuesta hemodinámica de las ratas control con respecto a las experimentales era muy diferente, pues curiosamente, además veíamos que la respuesta en lo que era la corteza somatosensorial era mucho menor. Eso que nos dio la idea de que pues existía, por ejemplo, ciertos caminos neuronales que estaban cambiando dentro de lo que eran nuestras ratas control. Entonces podríamos decir de que existía un modelo de plasticidad que, pues, para que el cerebro cumpliera su función, pues estaba tomando otra vía todo ese consumo de oxígeno, toda esa vía aferente hacia el cerebro. Entonces algo estaba cambiando. Otros resultados que hicimos, pues aquí ya mejoramos un poquito la técnica, si ustedes se dan cuenta, ya nuestras imágenes están más bonitas. Junto con el Instituto de Psiquiatría hicimos un protocolo de dolor, en el cual nuevamente utilizamos ratas, y lo que se hacía era generar más o menos una sensación como de miembro fantasma dentro de las ratas. Ellos se dedicaban a quirúrgicamente cortar lo que era el nervio ciático, y a lo largo de un cierto periodo de tiempo, dentro de un mismo día, estar tomando imágenes funcionales. ¿Para qué? Para determinar más o menos qué regiones del dolor dentro del cerebro se iban activando. Y vean, dentro de diferentes zonas, por ejemplo el tálamo, la corteza somatosensorial primaria, iba variando con respecto al tiempo todas las señales, ¿sí? Y aquí estamos observando justamente cómo era la respuesta promedio dentro de esos voxeles de interés, o esos píxeles de interés. Y posteriormente podíamos generar incluso hasta mapas ya en 3D para cada una de esas ratas y cómo estaba dándose esos cambios dentro de las señales del cerebro. También hemos trabajado con lo que es el Instituto Nacional de Neurología, en el cual pues, hemos estado tratando de seguir dentro de esta línea de resonancia magnética funcional. Empezamos, por ejemplo, con estudios en los cuales pedíamos a los pacientes de que movieran una mano, luego movieran la otra y luego hicieran una tarea con las dos manos al mismo tiempo, ¿sí? Y pues vemos diferencias totalmente significativas entre cada uno de esos procesos. Y otros también trabajos que hemos llegado a hacer es tratar de comparar entre los diferentes paquetes que nos permiten o nos ayudan un poquito a hacer el análisis de lo que es la resonancia magnética funcional, pues ver las diferencias entre cada uno de esos paquetes. De este lado tenemos una paquetería que se llama SPM, y dentro de este lado tenemos los resultados de una paquetería que se llama FSM, ¿sí? Entonces vemos que tienden a dar diferentes tipos de resultados, y pues aquí es donde nos surge un poquito la duda: ¿qué paquetería es a la que mejor le voy a confiar? ¿Qué paquetería es la que mejor resultado me da? Pues ahí queda un poquito en el aire, ¿no?
Y a final de cuentas, ¿qué vamos a poder hacer o cuáles son las cosas que podemos generar también con estas técnicas de resonancia magnética funcional? Podemos hacer lo que es una técnica relativamente novedosa, que es el resting state, en la cual podemos determinar pues qué regiones del cerebro pues se están conectando una con otra. ¿Sí? Básicamente lo que estamos viendo aquí es el caso, nuevamente, gracias al Instituto Nacional de Neurología, de pacientes que presentan un tipo de demencia y pacientes que no presentan ningún tipo de demencia. Y vemos que en su estado de reposo, por así decirlo, tiene diferentes tipos de actividades los dos cerebros. ¿Sí? Y eso me está permitiendo actualmente generar esas redes neuronales, empezar también a desenmarañar un poquito lo que es las conectividades entre diferentes regiones del cerebro. Y un ejemplo que actualmente estamos haciendo, una alumna de licenciatura, se hizo un protocolo en el cual pues, hubo pacientes que tuvieron un accidente cerebral vascular y fueron tratados con cierta toxina. Antes de la toxina y después de la toxina se empezaron a observar diferentes cambios dentro de lo que sería la conectividad. Aquí estamos mostrando, por ejemplo, lo que podemos determinar a partir de estos núcleos que puedo estar observando, que sería, más que nada, la correlación que existe de una zona cerebral con respecto a otra. Nada más estas gráficas corresponden única y exclusivamente a la región somatosensorial, pero dentro del cerebro tenemos más de 250 núcleos, ¿sí? Entonces imagínense, hacer el análisis de esos más de 250 núcleos uno por uno, pues sí es una tarea bastante pesada. Y bueno, ya para concluir un poquito estos temas, pues vamos a ver un poquito de esos pros y contras que podemos encontrar dentro de la resonancia magnética funcional. Únicamente me puede correlacionar la actividad neuronal, no es una medición totalmente directa. Pero para tratar de mejorar esto, lo que se está haciendo actualmente es empatar esta técnica de resonancia magnética funcional con otro tipo de técnicas. Por ejemplo, podemos utilizarlo con electroencefalografía. ¿Para qué? Pues determinar si efectivamente la actividad eléctrica me va a corresponder a la actividad que yo estoy sensando con la resonancia magnética funcional. Puedo meter también otras aplicaciones dentro de lo que es la resonancia magnética, como sería la tractografía o la difusión. Yo puedo empatar también estas dos técnicas para mejorar la calidad de mis estudios. No va a existir una resolución equitativa. Aquí dependemos mucho, sobre todo, de lo que es el campo magnético al cual nosotros estamos haciendo los estudios. Si yo utilizo un campo magnético, por ejemplo, de 3 Tesla, no va a ser lo mismo la calidad de las imágenes que yo voy a obtener con campos magnéticos, en este caso de 7 Tesla. Son totalmente distintas las señales. Y voy a depender también mucho de eso y en la forma en cómo yo voy a estar presentando mis experimentos, en ese diseño de los experimentos que voy a estar teniendo. ¿Sí? También la resonancia magnética funcional solo me va a estar enfatizando la actividad local, sin tomar en cuenta qué es lo que hay alrededor. ¿Sí? Vamos a depender también mucho de eso. Y como vimos hace rato, esa señal Volt va a depender muchísimo también de las condiciones de salud del paciente, que se pueden ver implicado en lo que es el volumen sanguíneo, el flujo sanguíneo, etc. E incluso pues, también pues, cómo está oxigenando el paciente. Y además, pues lo que se está tratando de hacer ya como ventaja es lo que les mencionaba en un principio, pues tratar de que este tipo de experimentos sean totalmente multidisciplinarios, empezar a tener una mayor participación de pues, los técnicos, de médicos, de psiquiatras, psicólogos, etcétera, 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 para poder mejorar un poquito la forma en cómo voy a estar adquiriendo yo todas estas imágenes. ¿Sí? Y sobre todo en la parte de la resonancia magnética funcional, pues siempre tenemos la rayita, estamos en la rayita de la ética. Desgraciadamente aquí, pues, por ponerles un ejemplo, se está dando mucho lo que es el neuromarketing, en el cual pues se hacen los estudios de resonancia magnética funcional y empresas pagan para saber si algún producto pues, va a ser el gusto o no de las personas, ¿sí?
pero pues ahí puede rayar un poquito ya en exceder cuáles son esos principios éticos, a final de cuentas, ¿sí? Y pues, simplemente me queda agradecer aquí a la universidad, al grupo de resonancia, a la doctora Lucía Medina, al Instituto de Neurología, principalmente al doctor Oscar Marrufo, a la UAM, que pues, a final de cuentas el doctor Alfredo Rodríguez fue el que me metió en todo este rollo y pues, desgraciadamente me ha gustado bastante. Y también al Instituto Nacional de Psiquiatría, principalmente al doctor Francisco Pellicer y su grupo de trabajo. Eso sería todo. ¿Preguntas? ¿Qué pasa con estos estudiantes? En este caso, yo algo me llamó muchísimo la atención. Esta parte de la resonancia magnética funcional, me gustaría que tuviera una pequeña explicación sobre el neuromarketing. ¿Cómo usted indica que hay esa conexión con una disciplina, en este caso con estos temas respecto a esto? Porque a final de cuentas ya se tiene todo ese mapeo del cerebro, entonces ya se saben cuáles son las regiones que se activan cuando hay placer o cuando hay un disgusto. Entonces, desgraciadamente lo que hemos llegado a ver, pues ya son casos un poquito extremos en los cuales alguna empresa presenta su producto a los pacientes y si se activa la zona del placer, pues dicen, entonces mi producto sí va. Entonces, si hay zonas del disgusto que se prenden, dicen, no, pues entonces tengo que cambiar realmente ciertas condiciones dentro de mi producto para que sea del agrado del público. Y pues es básicamente como hacer un poquito también el coco wash ahí dentro del asunto. Después. Bueno, cuando dijo que el movimiento pues altera lo que es la adquisición de las imágenes, yo pensé que las ratas iban a estar sedadas, pero pues si están sedadas no van a reaccionar igual a un estímulo, ¿no? Bueno, generalmente el estímulo pues es que olfaten algo o... Claro. Entonces, las ratas estaban despiertas, ¿no? Y recibiendo el estímulo. Estaban sedadas, no estaban sedadas al 100%. ¿Por qué? Porque si se corre el riesgo de que si haces una sedación al 100%, para empezar la puedes matar. En segunda, puedes llegar a bloquear un poquito esa respuesta del consumo de oxígeno. Entonces, se tenían ciertos protocolos en los cuales se les ponía la anestesia a cierto volumen para no sedarlas por completo. Y más o menos como es, por ejemplo, se tiene como una comunicación con el paciente, ¿no? Sí. Hablan los que están haciendo la toma. Entonces le dicen, mueve la mano derecha. Pero ahí se hace como la resonancia normal, está el paciente en la cavidad. Sí, tienes al paciente dentro de lo que es el túnel y dependiendo del tipo de estímulo, pues tú puedes incluso hasta hacer una proyección para que tenga una estimulación visual o lea las instrucciones del paciente también. Hay equipo especial para esta adquisición de resonancia magnética funcional, que es equipo diseñado o compatible con la resonancia magnética. Hay botoneras, por ejemplo, que te dicen, pues, si tú aprietas el botón izquierdo es un sí, si aprietas el botón derecho es un no. ¿Sí? Entonces ahí depende ya también del tipo de diseño experimental que estés usando y obviamente con las herramientas que cuentes. Cuando hablabas de empatar las técnicas, hablaste de que la resonancia funcional, que se busca empatar, como no sé si se ha hecho con la electroencefalografía. La idea va orientada hacia el empate, la parte funcional recupera la cuestión espacial y la electroencefalografía la parte temporal. ¿Se ha hecho algo al respecto? Sí, actualmente ya son técnicas que se están haciendo mucho en boga. De hecho, ahorita en Juriquilla hay un grupo de resonancia magnética que está haciendo la parte funcional junto con la parte de electroencefalografía para empatar justamente estas dos técnicas. Y ahora sí, darle un poquito de mayor validez a la parte funcional. Porque pues, al final de cuentas ya la parte de electroencefalografía ya es una técnica probada desde hace años. Y Ahora ya cualitativo y cuantitativo esto. Así es. En el caso del análisis que hiciste con el estudio de las ratas y la estimulación, decías que el modelo que usas estadístico hace una comparación entre lo que obtienes y una base, un modelo que tienes. ¿Estos datos los obtuviste de los mismos animales o vienen
Así es. Y incluso hasta pasa dentro de lo que es la parte humana, ¿no? Porque, por ejemplo, para esa normalización tenemos dos mapas cerebrales. Uno que sería el Atlas de Tyler y el otro es el MNI, que pues, básicamente son registros ya estadísticos. Por ejemplo, el MNI es un registro estadístico de pura población canadiense. Y pues obviamente no nos podemos comparar con los canadienses, ¿no? Simplemente nuestra fisiología es totalmente distinta. En el caso de las ratas, pues dentro de nuestros grupos tuvimos que crear el nuestro, porque en ese entonces, algunos años atrás, pues no existía tal cual una base de datos tal cual que me permitiera generar un mapa ya dentro de lo que sería la parte anatómica, ¿sí? Lo había en papel únicamente, ¿sí? Así bien bonito el atlas, pero localizar punto a punto con lo que veas en la imagen, eso sí existía, pero digitalmente no lo existía. Entonces nosotros tuvimos que generar nuestro propio mapa para la normalización. Pero eso es en la parte anatómica, pero en la parte funcional, en la actividad. En la actividad, pues justamente empatar esa actividad dentro de la parte anatómica. Lo que estuvimos haciendo es estimular de forma eléctrica las vibrisas y empezar a hacer un juego de esos bloques para comparar, ahora sí, cuando no había estimulación y cuando había estimulación. Y ahora sí, ver las diferencias entre cada uno de esos bloques. Y eso también es por lo que no funcionan los programas, ¿no es cierto? A final de cuentas, ahorita ya sí hay mapas digitales para diferentes, incluso hasta razas de roedores, ¿sí? Por ejemplo, se tienen las ratas, las blancas, las Winstar y las que parecen como vacas, no me acuerdo. Esas. Entonces ya se tienen dos mapas totalmente distintos, incluso hay para ratones. Pero sí, al principio teníamos que navegar a ciegas prácticamente. ¿Una pregunta más? Sí, Rodrigo, entonces en tu señal tienes tres fuentes de cambio. Uno es el proceso que estás justo intentando entender. Otro es que se mueva tu paciente, que dices que es imposible dejarlo completamente quietecito. Y una tercera fuente es lo que llamaste el error, que por lo que veo lo distingues el movimiento del paciente. Entonces, haces un primer proceso en el cual intentas minimizar el movimiento. Saber dónde está la posición del sitio que estás estudiando. ¿Cómo haces para distinguir si el cambio se debe al movimiento del paciente o al ruido o a que está ocurriendo algún cambio debido a la función? Ok, ahí principalmente por medio de las diferencias de los cuadrados puedo determinar si se movió hacia un lado o hacia otro, ¿sí? Ya digitalmente, porque uno siempre marca un origen dentro de la adquisición de las imágenes. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? De que ese origen siempre se va a mantener igual. Si hay un pequeño cambio, entonces ya me está diciendo que pues, se pudo haber movido en alguna dirección. Ese punto de origen no va a sufrir ningún cambio debido a la función que estás procurando estudiar. ¿Es un pedacito de hueso o qué? Ahí ya depende de la estructura. Por ejemplo, en el caso del cerebro humano, nuestro punto de origen, pues básicamente va a ser, bueno, aquí la calidad de la imagen, como es una imagen rápida, no tengo tanta resolución, pero tengo lo que sería la división de los ventrículos dada por el cuerpo calloso. Entonces yo me oriento con respecto al cuerpo calloso dentro del cerebro y trato de partir justamente los ventrículos. Entonces ese sería como mi punto de origen en el caso humano, ¿sí? Y podemos tratar de hacer una similitud en el caso de los roedores también. ¿Y el ruido? ¿Cuál es el origen del ruido? El ruido puede ser, somos muy susceptibles dentro de la resonancia magnética al ruido. Pueden ser fuentes externas de radiofrecuencia, puede ser el mismo aire, puede ser los mismos cambios eléctricos que se pueden generar dentro del túnel. Entonces, por eso tratamos de hacer primero todo el preprocesamiento de las imágenes y posteriormente ya suavizarlas, tratar de filtrarlas. ¿Para qué? Eliminar sobre todo ese ruido que pues básicamente va a tener una cierta tendencia. Ahora, otra preguntita igual, Carlos. Hace muchos años, en
el laboratorio de cibernética formó parte de un gran proyecto que había en todo el mundo de intentar efectivamente mapear las relaciones entre distintas neuronas. Y hubo muchas críticas contra ese proyecto. Se decía que invertía mucho esfuerzo y no tenía mucho sentido, entre otras cosas porque el cerebro, cuando ocurría algún trauma en una región, encontraba otras vías para realizar las mismas tareas. ¿Tú has oído alguna reflexión que haya resuelto esas críticas y la gente esté intentando de nuevo con otra técnica rehacer esos mapas? Pues desgraciadamente aquí se debe también, si por ejemplo el paciente sufre un accidente o no, si tiene una patología, pues realmente el cerebro pues no se mantiene estático, siempre va a estar en constante movimiento, en constante activación. Y por eso se dan muchas veces los fenómenos de plasticidad, que es básicamente, pues si yo quiero, que era lo que se presentaba en el caso de mis ratas, que la función se dé en corteza somatosensorial, si hay algo que se encuentra en el camino que no sea correcto, se busca otro camino. Entonces yo no lo veo realmente como un problema eso, ¿no? Sino que más bien pues es un poquito de cómo el cerebro se permite ser un poquito más flexible para llegar. No tiene mucho sentido. No. Está frente a un sistema completamente cambiante. Así es. De hecho, por ejemplo, este tipo de mapas, de estas correlaciones que pueden existir entre diferentes estructuras o diferentes núcleos, puede variar justamente dependiendo de ciertas patologías. De hecho, ahorita se está dando mucho lo que es el estudio del mapeo del cerebro humano, en el cual pues se trata de llegar a esas redes, de cómo se están asociando un núcleo con otro dentro del cerebro y cómo, pues, a final de cuentas la información pasa de un lugar a otro para llegar a su destino. ¿Más preguntas? Si no, agradecemos. Dejamos constancia, participación y 2 carteles, ¿no? Un saborzote. Es que me perdí como 3 diapositivas. ¿Crees que hubiera chance de ponerlas? Claro que sí. Bueno, entonces, esta otra vez. Perdón, ahorita. No, sí. Una preguntota. En el caso de tumores, Ajá. ¿se puede llevar a hacer un